Bueno, buenos días a todas y a todos. Antes de comenzar, me gustaría agradecer a la EAP y su comisión directiva por generar este ámbito de diálogo y también a Belén por coordinar y hacer posible esta sesión. Yo me llamo Octavio Tesones, soy politólogo con posgrados en marketing y comunicación y también docente de gobierno abierto en la UBA. Con nosotros van a estar Gastón Wright, Gabriela Did y también Agustín Frisera. Hace un tiempo que se está conformando una gran ciudadanía digital que logra cambios en la arena política y también comienza a tener un impacto en las políticas públicas. Hace algunos años, lo novedoso es que esta ciudadanía digital comenzó a tener impacto desde lo propositivo, con propuestas, ¿no? A proponer cambios en proyectos, a proponer proyectos de ley o proyectos de ordenanza, y también políticas públicas que resonan en el ámbito político, de los cuales varias veces la administración pública se hace eco e implementa, ¿no? Además de todo esto, muchas organizaciones de la sociedad civil generan, gracias a las nuevas tecnologías, nuevos mecanismos de participación, nuevos mecanismos de control y de accountability también, ¿no? En términos de O'Donnell. Es por eso que hoy acá nos encontramos reunidos para dialogar sobre participación ciudadana digital y su impacto en las políticas públicas. Gastón Wright es director de Change.org desde 2013, previo a sumarse al lanzamiento de la plataforma de peticiones más grande del mundo. Trabajó 12 años en Ashoka, en Innovators for the Public, en donde se desempeñó como director y también cofundador de Changemakers.com. Es profesor de Política y Tecnología en la Universidad de Itela y también profesor de Ciencia Política en la UBA y la Universidad de El Salvador. Gabriela Gadir maneja el portafolio de inversiones de Luminates, una firma de inversiones filantrópicas fundada por Pierre Omidyar en América Latina. Es magíster en políticas públicas y gerenciamiento del desarrollo de Georgetown y la UNSAM. Y también es licenciada en Sociología y licenciada en Ciencia Política por la UBA. Y Agustín Frisera es director ejecutivo de Democracia en Red. Democraciaenred.org es una organización que actúa en el cruce entre los usos de la tecnología digital y el quehacer político. También es coordinador del proyecto Causas Comunes, es miembro de la Red de Innovación de América Latina y licenciado en Sociología por la UBA y magíster en Gestión Urbanística por la Universidad Politécnica de Cataluña. Hechas las presentaciones, me gustaría hacerles, tanto a Gastón, Agustín y Gabriela, dos preguntas. La primera es, ¿Internet generó que la política tenga que adaptarse a nuevas formas de gestión en la administración pública? ¿Cómo ven el impacto de Internet y las redes en la forma en que la administración pública se vincula con los ciudadanos y las políticas públicas que se desarrollan? Puede no ser de movida, digamos, la administración pública, sino también en relación a la política y mecanismos de accountability y de control. Me gustaría que pudiesen mechar un poco lo académico con la gran experiencia que cuentan en ese campo, ¿no? Me parece que podrías empezar vos, Gastón, si querés habilitar. Yo me muteo y te escuchamos. Bueno, está buena la pregunta esta porque una de las cosas que más me llama la atención en la relación entre el surgimiento de este tipo de iniciativas que son eminentemente digitales, digamos, pero también surgen producto de nuevos comportamientos de los ciudadanos en la arena política. Yo creo que en este caso organizaciones, digamos, como Change.org o como Democracia en Red, digamos, no son organizaciones que surgen, digamos, con el propósito de cambiar, digamos, comportamientos, sino que son más una forma en la cual, digamos,
desde la sociedad civil podemos generar, digamos, tecnologías o plataformas que sirvan, digamos, a esta irrupción, digamos, que ha tenido Internet en la forma en que se vinculan, digamos, con la política. Ahí me parece, digamos, como que hay un elemento de foco en el ciudadano, digamos, muy importante. Es decir, es la tecnología y el ciudadano el que hace posible, digamos, que plataformas como las nuestras funcionen, digamos, y no al revés, ¿sí? Digamos, por eso me gusta a mí siempre mucho poner el centro, digamos, en el protagonismo, en ese ciudadano que busca ese tipo de cambios. Y ahí me parece que lo disruptivo, por lo menos que yo estoy viendo, y paso la palabra al resto de los compañeros, es que la disrupción pasa por me parece, digamos, porque los mecanismos tradicionales que tiene esta democracia, bueno, ya no tan joven, digamos, que tenemos, implican, digamos, que repensar, digamos, si esos mecanismos se han adaptado, esos mecanismos de gestión de políticas públicas, de toma de decisión de políticas públicas, y yo sé que ahí Agustín, digamos, tiene mucho para decir, se han adaptado a la forma, digamos, en que los ciudadanos hoy conviven, digamos, por afuera de su relación con la política o con la gestión, ¿sí? A mí me llama mucho la atención, digamos, que uno hoy en día, digamos, para pedir que le arreglen un bache, digamos, en un pueblo, digamos, en la provincia de Buenos Aires, tenga que ir a la intendencia, digamos, a la mesa de entrada, digamos, y llevar un sobre, digamos, con una nota, ¿sí? Evidentemente, digamos, eso, hay un problema, digamos, ahí, ¿sí? Eso tendría que cambiar, y creo que hoy no hay excusa para que las políticas públicas, digamos, sigan manejándose de manera offline, digamos, cuando todos nosotros, digamos, vivimos en un mundo online en donde cada vez la tecnología, digamos, puede tener un efecto muy propositivo en eso. Así que, bueno, esa es mi primera reacción a tu pregunta inicial. No sé si Gabriela o Agustín quieren... Qué interesante la pregunta. Definitivamente cambiaron las subjetividades, ¿no? Entonces, ¿cómo no va a cambiar la forma de ejercer ciudadanía? Ahora, en este sentido, a mí me parece que lo que vemos en las administraciones públicas es más un cambio de soporte que un cambio de lógica, ¿no? Como que no van a la velocidad a la que va el cambio en las subjetividades. Y esa sincronía es algo que empieza a hacer ruido, digamos, de hace años se está rechinando, pero me parece que es cada vez más visible. Entonces, lo que vemos es un cambio de soporte y eso está bien. Los expedientes que antes se giraban en papel ahora se mandan por mail. En el ejemplo que daba Gastón, en lugar de presentar una nota física en una mesa de entradas, podemos hacerlo digitalmente. Esto es más eficiente, esto es más barato, sin dudas. Desde el punto de vista de la transparencia y del acceso a la institución es notablemente diferente, pero desde el punto de vista de la lógica de la administración pública, yo creo que hay mucho camino por recorrer y que lo que se ha logrado es muy tímido. Digo, si lo comparamos por ahí con esferas como la comunicación o el consumo o la producción o la manera que tenemos de relacionarnos entre nosotros, es muy, muy humilde el cambio que se ha producido en las administraciones públicas. Y voy a esto, voy a lo de la lógica, ¿no? Me parece que las tecnologías digitales lo que habilitan es la posibilidad de meter un montón de saber que está disperso hoy en la sociedad, conectarlo con la institución pública para, por ejemplo, poder tomar mejores decisiones o poder legislar mejor. Me parece que en ese sentido hay pocos reglamentos internos que se han adecuado, hay poca normativa que se ha adecuado, y como digo, a mí lo que me interesa es el cambio de lógica detrás de la revolución digital, y en ese sentido hemos visto cómo se digitalizaban las viejas costumbres y no hemos visto tanto el cambio en las costumbres.
Yo para sumar a lo que están diciendo Gastón y Agustín, creo que agregaría que a veces la gente va más rápido y esto no es ninguna novedad. Y un contexto como el actual demuestra cuán importante es que estas tecnologías existan, que estén difundidas entre la población y que cuando mecanismos tal vez más tradicionales de interlocución entre aquellos que gobiernan y la ciudadanía en pleno tal vez no funcionan como antes, estas tecnologías sirven, no quiero decir como el reemplazo, pero sí sirven para ocupar espacios que los canales tradicionales no pueden abordar. Y creo que muchas veces la participación que se produce a través de las tecnologías rebasa cómo la política se concibe tradicionalmente y pone en jaque quizás a quienes tenemos del otro lado. Y todo esto yo lo veo como muy positivo. Tal vez retomando lo que decía Agus de lo tímido de esto, todo lo que falta por hacer, me parece que uno de los puntos insoslayables es que estamos hablando igualmente de tecnologías que no son distribuidas igualmente entre la población y que hoy en día sí son utilizadas quizás por algunos grupos más que otros. Entonces el desafío que tenemos por delante, que tiene por delante la sociedad civil y también los gobiernos que intentan generar interlocución con estas plataformas, es el de incluir a todos aquellos para quienes estas tecnologías no son ni fáciles de utilizar, ni las conocen, y de ese modo lograr que sí efectivamente sean una herramienta que iguale y no que genere o que se asiente sobre desigualdades preexistentes. Así que creo que eso es parte del desafío que viene por delante. Bueno, excelente. La segunda pregunta iba por el lado de los mecanismos tradicionales de accountability horizontal y vertical en términos de O'Donnell, que ahora pasan a discutirse en esta arena digital. Entonces me interesaba saber qué desafíos se encuentran ustedes en este proceso para la política. Bueno, Agustín ya adelantó algunas cosas, vos, Gabriela, también, con el tema de que no están distribuidos de la misma manera, o este cambio de lógica. Si pudiesen ahondar un poquito en esto, en este desafíos que encuentran en este proceso para la política en los mecanismos de accountability. Y yo quiero que se aclare un poco más la noción de accountability en tal caso, ¿no? Como para poder enfocar mejor mi respuesta. Si lo agarramos desde el lado de rendición de cuentas, yo no sé si ha habido tantos cambios, por lo menos en la Argentina. ¿Qué tipo de instancias de rendición de cuentas tenemos más allá de las elecciones? ¿Y en qué sentido lo digital podría habilitar otra lógica si no está normada? Lo digital te permite, por ejemplo, seguir la erogación presupuestaria segundo a segundo. El hecho de que no lo podamos hacer es un tema de decisión política, y en tal caso es igual que la manera de rendir cuentas que había antes. Entonces, vuelvo a hacer hincapié sobre la potencialidad. Podríamos seguir el gasto público de todos los estados al segundo. No lo hacemos porque no se ha adaptado la política a la lógica de estos tiempos. Si por accountability queremos hablar de legitimidad de ejercicio, bueno, definitivamente hay más debate político, o el debate político se visibiliza mucho más desde que existen las redes sociales. Bueno, ok, pero ¿cuáles son los canales institucionales en tal caso para que eso pueda tener una traducción en un hecho efectivo? Porque si no, lo que termina sucediendo es que los políticos y las políticas se parapetan como si se metieran la cabeza como el avestruz a que pase el vendaval. El vendaval de los hashtags ya va a pasar, y bueno, y seguiremos en nuestro cargo como siempre. Y además pueden darse otros mecanismos que a mí me preocupan desde el punto de vista de la concepción de la política más tradicional. Para mí la política tiene que ver con conducir. El hecho de que haya ahora dispositivos tan sofisticados de escucha de redes sociales muchas veces hace que cambien los resortes del liderazgo político y haya mucho más un ajuste a la demanda de quien se candidatea que una voluntad por conducir y por persuadir a las demás personas en el camino que creemos ideológicamente que es el correcto, o el que representa las bases del partido, o lo que fuere. Yo insisto que para
corregir los problemas de legitimidad que tenemos y en tal caso, para fortalecer legitimidades de ejercicio, es indispensable que usemos esta tecnología, que usemos la tecnología digital para afectar la forma en que se toman decisiones públicas. Y lo dejo acá. Bueno, voy a seguir yo por dar vuelta a la ronda. Y si bien estoy súper de acuerdo con lo que dice Agus, creo que hay algunos ejemplos que nos permiten hablar de cierta efectividad de estas plataformas en general, esos mecanismos de accountability. Y tal vez Change en Argentina sea un buen ejemplo de eso para algunos casos, donde sí, a través de la presión que tal vez se inicia por un grupo de ciudadanos que tienen necesidades no resueltas por los interlocutores y en las autoridades, utilizan ese tipo de plataformas para hacerlas visibles, para ejercer presión e incluso logran respuestas que de otro modo sería difícil de obtener. Entonces, sí me da la sensación que hay en ese sentido una nueva lógica y que el hecho de que este hecho que Agustín relata como tal vez no tan positivo de que los gobernantes o quienes aspiran a cargos se adapten a las demandas de la ciudadanía, creo que tiene su parte negativa tal como la describía y también tiene su parte positiva de por lo menos sentir que hay una escucha. Y tal vez esa escucha no tiene las intenciones más nobles, pero el hecho de que los candidatos estén en plataformas como Change, que respondan a la ciudadanía, etcétera, por lo menos ayuda, en mi perspectiva, a sentir que ese vínculo no es tan distante cuando las personas tienen que generar una respuesta de quienes nos gobiernan. Nada de esto es perfecto, pero tanto en Argentina como en otros países donde trabajamos con Luminate y donde apoyamos a organizaciones que tienen iniciativas similares, vemos que estos vínculos existen, que se pueden mejorar, pero que tal vez sí son el puntapié inicial para pensar una nueva forma de vínculo entre los ciudadanos y sus gobernantes más allá de las instancias electorales. ¿Puedo hacer una aclaración? ¿Sí? No, porque me quedo en el lugar del pesimista, que no era mi intención. Por supuesto que sí, digamos, si yo me dedico a esto, desde el punto de vista de la presión y de la iniciativa ciudadana, sin dudas ha cambiado la lógica, pero lo que yo estoy queriendo marcar es justamente esa simetría. Mientras cambia la lógica del lado de la sociedad civil, a la sociedad política, y más allá de las intenciones que no me interesan, le cuesta muchísimo acomodarse. Digamos, no ha habido un cambio de lógica y por ende no ha habido un cambio de normativa. Y a eso voy con la manera que tiene la política de rendir cuentas. Por supuesto, se ven, y mi figura del avestruz también iba un poco a eso, se ven de repente, se encuentran, no saben ni de dónde salió muy bien, con un vendaval de demanda a la que tienen que atender. Bueno, bienvenido sea, pero desde el punto de vista de la rendición de cuentas, no sé si hay tantos cambios. Por eso preguntaba lo de la accountability. Bueno, perfecto. Un poquito, Gabriel, tu exposición me lleva, yo fui anotando y tenía también una pregunta preparada, y en base a esto que Luminate justamente es una organización que apoya muchas iniciativas en América Latina que buscan generar estos nuevos mecanismos de control. Si tenías algún ejemplos, 1 o 2 ejemplos que veías replicables acá en Argentina o por lo menos que con un potencial interesante o realmente innovador como para contarnos. En ese sentido, en esa relación que vos hablabas de esto de mecanismos de sociedad civil que se hace eco de ciertas demandas a través de, por ejemplo, plataformas como Change, o de un poco ese cambio de lógica como veníamos hablando. Sí, con gusto. Nosotros trabajamos en América Latina, pero también a nivel global, entonces voy a dar un ejemplo más vinculado a lo que veníamos hablando de Change y después un ejemplo por ahí un poco distinto, pero que también habla de formas distintas de lograr que las autoridades rindan cuentas. En lo que es un ejemplo más parecido, hay una organización en Brasil que hoy en día en la sociedad civil es muy conocida, que se llama NOSAS,
a la que nosotros apoyamos hace mucho tiempo, incluso Agustín trabajó muy de cerca con ellos. Ellos tienen una plataforma para peticionar a autoridades con mucho énfasis en los, digamos, distintos estados brasileños, y han sido exitosos en esa forma de recolectar apoyo para distintas iniciativas, y en momentos como, por ejemplo, la pandemia, han tenido logros muy grandes en llevar a las autoridades a tomar medidas que por la actual composición del Congreso brasileño hubiesen sido difíciles de pasar, y sin embargo han logrado bastante presión, como lo que tiene que ver, por ejemplo, con digamos, el ingreso asistencial o de emergencia durante la pandemia. Pero creo que no son las únicas formas en las que se puede ejercer presión. Entonces está esta idea como de abajo hacia arriba, que es lo que NOSAS o Change representan, pero también hay muchas otras organizaciones en las cuales en nuestro portafolio tenemos varios representantes que están trabajando digamos, para hacer rendir cuentas a través de mecanismos de litigio. Y esto es muy distinto porque la participación ciudadana quizás ahí se difumina un poco más, pero sí vemos que cuando las autoridades quizás ya no responden, la justicia termina siendo en muchos de los casos la alternativa que le queda a estas organizaciones para ejercer presión. Y por suerte, en casos como México, Brasil o incluso en Europa, sí vemos que todavía hay respuesta por ese lado y que cosas que preocupan a la ciudadanía se pueden vehiculizar. Entonces, por dar otro ejemplo, en el caso de Brasil, hay una organización que nosotros apoyamos que se llama Conectas, que logró a través del litigio, ahora recientemente, evitar que la policía hiciera operaciones adentro de las favelas en Río de Janeiro, y con todo el contexto de la pandemia eso fue muy, muy significativo. Luego, en el caso de México, tenemos organizaciones que trabajan con protección de derechos digitales. Una de ellas es R3D, que trabaja muy en alianza con otras organizaciones y ha logrado a través de litigio cuestiones que tienen que ver con espionaje, digamos, con evitar el espionaje en México, hasta otras cuestiones que tienen que ver con temas de transparencia. Y sí es una herramienta más y más utilizada por las organizaciones de la sociedad civil para lograr la rendición de cuentas cuando otros canales habituales se ven agotados o no llevan a ningún lado muy exitoso. Así que dejo eso sobre la mesa y si querés después ampliamos un poco más. Bueno, muchas gracias, Gabriela, buenísimo. Agustín, quería preguntarte justamente para intentar no, en realidad, eso que dijiste, que para no quedar en el lugar del pesimismo, si justamente vos veías que ciertas instituciones como el Congreso y los municipios intentan generar cambios en la forma en la que incluye la tecnología, si justamente tenías ejemplos de buenas prácticas de cómo incluyeron tecnología, pero modificaron esa lógica de uso y un poco, digamos, salieron de esa lógica burocrática en la que solamente se cambia el soporte. Sí, yo hablaba de generalidades, evidentemente. Siempre tenemos excepciones, las tenemos en la Argentina. Nosotros trabajamos con municipios, con el Estado Nacional y también con el Congreso, y ahí se los llama champions, ¿no? Identificamos aliados claves que tienen otra lógica y que justamente buscan persuadir a estos cuerpos institucionales de que esta lógica es una lógica que puede construir más legitimidad, que al fin y al cabo se trata de eso. Entonces, yo te podría mencionar en materia de consultas digitales para atender a temas puntuales. Se me ocurre una consulta que hizo el Estado Nacional Argentino para la aplicación de fitosanitarios, una muy técnica que no estaba dirigida a toda la ciudadanía, pero que tenía que ver con esto que decía yo antes de meter el saber experto que no está en las instituciones adentro de las instituciones para que elaboren y puedan decidir mejor. En la consulta pública que hizo en este caso el Estado Nacional hace un par de años es un ejemplo. Presupuesto participativo tiene normativa y se aplica en más de 50 ciudades de la Argentina. El hecho de introducir tecnología modifica sustancialmente la cantidad
y la calidad de proyectos que se presentan y, por supuesto, le da muchísimo más volumen a las votaciones. Lo que estamos haciendo con el Congreso de la Nación, también en la misma lógica de introducir dentro un saber que está fuera, es elaboración colaborativa de normas. Es una plataforma específica para que se puedan comentar proyectos de ley que están a punto de presentarse, es decir, que no iniciaron el trámite parlamentario y que se busca la opinión para poder mejorarlo, justamente. Y volviendo al tema de la accountability, los municipios que tienen reglamentada un plan de metas, por ejemplo, que tienen la obligación de rendir cuentas, también acabamos de terminar el desarrollo de una plataforma para poder hacer un traqueo colaborativo de cada una de esas metas, de manera tal que se pueda hacer un seguimiento durante todo el año y no solamente en la instancia en que toca rendir cuentas. Así que me parece que esa puede ser una herramienta que además la planteamos de manera muy interactiva, veremos qué sucede, pero la vamos a aplicar en Mendoza, en Córdoba, en Rosario y en la ciudad de Buenos Aires, y yo tengo mucha expectativa respecto de los resultados que puede producir y de las externalidades que puede generar. Excelente, muchas gracias. Quería preguntarte a vos, Gastón, que lo nombró Gabriela, la plataforma change.org, ¿qué resultados genera en términos de toma de decisión y de políticas públicas? Y retomando, no sé si parafraseando lo que dijo Agustín, un poco ese vendaval de hashtags o de demandas que le aparece al político y que tal vez no sepa muy bien de dónde vienen y cómo puede Change justamente, o cómo colabora Change con, más allá de los resultados en la toma de decisión, cómo colabora con la política para entender las demandas reales de los vecinos y de los ciudadanos, y que no sean políticas que vienen desde arriba sin ningún tipo de percepción de lo que está sucediendo en la vida cotidiana de la gente. Bueno, ahí, Octavio, lo que veo, digamos, es algo parecido a lo que contaba al principio, digamos, veo, digamos, como dos factores, digamos, disruptivos. Uno tiene que ver, digamos, con el rol de este tipo de plataformas. Digamos, este tipo de plataformas tienen como objetos, digamos, diferentes. En el caso de Change.org, el objetivo, digamos, es nada más y nada menos que peticionar a las autoridades. Es decir, no hay algo muy innovador, digamos, en el objeto social de Change.org. Digamos, es un derecho, digamos, básico de cualquier ciudadano que a través de Internet, digamos, tiene una expansión enorme. Sí, lo que me parece disruptivo e interesante, y que eso lo vemos mucho, digamos, cuando charlamos, digamos, con legisladores o legisladoras, digamos, que también, digamos, con intendentes o intendentas, digamos, que responden peticiones en la plataforma, es que la disrupción está en el sentido de que es el mismo ciudadano el que interpela a la autoridad en una sociedad que está muy acostumbrada a la mediación, ¿sí? A la mediación institucional. Es decir, voy a poner un ejemplo, digamos, que quizás traiga, digamos, a risa, digamos, pero el primer año, digamos, que yo estuve trabajando en Change.org en el 2013, tuvimos una petición muy grande en una provincia del sur de la Argentina, donde un caso estaba revolucionando, digamos, al ministro, digamos, de salud, digamos, de la provincia. Y me llaman de la secretaría privada, digamos, pidiendo, digamos, una audiencia, digamos, conmigo. Y bueno, el ministro, digamos, me dice, bueno, digamos, ¿cómo podemos arreglar con Change este problema que tiene esta persona, digamos, con el Ministerio de Salud de esta provincia? Y a mí, digamos, esa pregunta me llamó mucho la atención, digamos, porque lo que demostraba, digamos, era, digamos, lo escindido, digamos, que está a veces la política del ciudadano, digamos, que tiene un reclamo muy concreto. Es decir, Change.org no es un mediador,
¿sí? Digamos, y Change.org no es un interlocutor en esa relación, sino que la relación es entre el ministro y el que peticiona, ¿sí? Pero creo, digamos, que eso todavía, digamos, está como muy metido en la cultura política argentina de que tiene que haber algún ordenador intermedio, digamos, en esas demandas, que me parece que está bien, ¿sí? No todas las demandas, digamos, pueden, digamos, tener el nivel, digamos, de dispersión, digamos, donde todos los individuos tienen, digamos, millones y millones de demandas, pero es muy llamativo, digamos, que la política no esté, digamos, preparada, digamos, para el ciudadano común, digamos, en términos, digamos, de propositor de determinado tipo, digamos, de cambio legislativo, digamos, o de cambio, digamos, o de mejoras, digamos, en términos de políticas públicas. Eso lo vemos muchísimo, digamos, en la plataforma. Esta suerte, digamos, de ciudadano activo, digamos, versus intermediación. Y el otro elemento interesante, digamos, que lo mencionó un poco Agustín al principio de su presentación, tiene que ver, digamos, con cómo cómo estos ciudadanos, digamos, muy activos, digamos, que reclaman, digamos, a la política determinados cambios, usan, digamos, muy estratégicamente, digamos, los canales, digamos, que hoy tenemos, que básicamente es esto, ¿sí? Para generar redes de presión, digamos, a veces mucho más efectivas, digamos, que instituciones, digamos, muy tradicionales que han trabajado, digamos, mucho en determinados, digamos, en determinadas áreas, digamos, de los cambios en políticas públicas u otros tipos de cuestiones. Entonces, ahí me llama mucho la atención, digamos, de esta situación en la cual los individuos, digamos, o los ciudadanos, al no tener estas restricciones institucionales, digamos, tan comunes en las organizaciones, bueno, son mucho más ágiles a la hora de generar presión, ¿sí? Ahí me parece que esas son las dos cosas que yo veo interesantes en relación a tu pregunta. Clarísimo. Sí. Agus. ¿Puedo hacer una acotación? Porque estoy muy de acuerdo con que nuestra sociedad civil, o en general la sociedad civil, quizás estructuralmente, es mucho más creativa que la sociedad política. En ese sentido, hemos visto cosas que no podíamos ni siquiera imaginar y las que seguiremos viendo, ¿no? Tomando el ejemplo de Change, ¿por qué sigue la iniciativa popular teniendo que ser firma de puño y letra? ¿Por qué podemos pagar impuestos usando Internet, pero no podemos firmar una iniciativa popular usando Internet? Bueno, eso sería una posible modificación, eso es innovación, ¿no? Falta voluntad política, está clarísimo, porque tecnológicamente no tenemos ningún problema. Y lo segundo, quizá vinculado, ¿no? Y como para no disolver la intermediación que tiene algún sentido la representación indirecta. No vayamos a decir que vamos a ir a la democracia directa, porque esa es otra discusión, ¿no? Pero ¿por qué no se puede, de alguna forma, para alguna sesión en particular, proponer un temario para los organismos legislativos? ¿Por qué no? Y que después los representantes decidan, y si se teme que se abuse y que se avance sobre los derechos civiles, que es el típico argumento, ¿no? Derechos civiles, derechos políticos o derechos sociales, que salgan y lo nieguen y lo expliquen y hagan pedagogía pública. Me parece que sería una interesantísima oportunidad. Genial, Agustín, y me dan pie un poquito para la última pregunta que me gustaría hacerle a los tres para finalizar, es ¿cómo ven la curva de aprendizaje, tanto de la política, de las organizaciones de la sociedad civil y de la ciudadanía con respecto al uso de tecnología y de romper esas lógicas de las que estuvimos dialogando para avanzar justamente a el uso de la tecnología en el sentido que recién comentaste, Agustín? Para mí es
la ciudadanía va primero, atrás le sigue la sociedad civil como puede y muy atrás le sigue la política. Yo estoy de acuerdo con Gaby. Creo que hay un actor que no es relevante, digamos, para esta charla, pero sí creo que es relevante desde el punto de vista de la política y de para qué hacen también política pública, digamos, el Estado. Y es el sector privado, ¿sí? Ahí yo veo, digamos, el mismo, la misma, digamos, la misma, el mismo esquema que Gaby, pero por el otro lado, digamos, veo a la política, digamos, mucho más ayornada, digamos, en términos, digamos, de incorporar o escuchar, digamos, o utilizar estos mecanismos que el sector privado en términos, digamos, de su rol también, digamos, como un factor, digamos, importante, digamos, en términos de vínculo, digamos, con la ciudadanía, ¿sí? Veo, digamos, al sector privado, digamos, muy preocupado, digamos, por cuál es la imagen, digamos, corporativa de sus empresas, más que con una relación, digamos, de engagement, digamos, con ciudadanos comunes cuando, digamos, estos ciudadanos comunes tienen algún tipo de cuestionamiento a las prácticas, digamos, de algunas empresas, y esto lo vemos mucho, digamos, en Change.org con peticiones vinculadas al medio ambiente, por ejemplo. Entonces, ahí le tiro una flor, digamos, a la política, en términos de que me parece, digamos, que es mucho más efectiva, digamos, a la hora de responder, digamos, o de tomar el guante de la ciudadanía, y veo al sector privado, digamos, todavía muy conservador con respecto a este tipo de cuestiones, por lo menos en Argentina. Yo, de acuerdo con ambas apreciaciones, incluso con la precisión en la diferencia de velocidades que dijo Gabriela. Bueno, el sector privado no es democrático, ¿no? Ni tiene por qué serlo, en principio. El poder público no le queda otra alternativa, con lo cual sería llamativo que no hubiera la predisposición que hay. Pero sobre todo yo creo que vamos a ver muchos cambios inmediatos, porque la pandemia vino con crisis sanitaria, vino con crisis social, vino con crisis económica, pero terminará en una crisis de representación. Este es mi pequeño momento futurológico. La pandemia vino con vida online forzosa, y me parece que ahí hay muchísimos aprendizajes. Muchas instituciones se tuvieron que adaptar de un segundo a otro a la lógica que propone lo digital. Me parece que algunas lo hicieron razonablemente bien, y me parece que hay ahí algunos cambios y algunas pistas de cosas que van a permanecer, y que, para tener mi momento optimista, si Gabriela no me reta, diría que es bien interesante seguirlos. Bueno, muchísimas gracias, Gastón. Ya estamos en tiempo cumplido. Muchas gracias, Gabriela, por tu participación. A vos también, Agustín. Los esperamos y las esperamos entre el 3 y el 16 de octubre para un conversatorio. Ya se pueden ir anotando las preguntas que le van a poder hacer tanto a Gabriela, Gastón y Agustín. Así que bueno, muchísimas gracias y damos por finalizada la grabación de esta sesión.